Estas tres ecuaciones diferenciales ordinarias son muy interesantes. Así que empecemos. Bueno, continuando, tenemos la ecuación diferencial de Riccati. Bueno, básicamente una ecuación diferencial de Riccati tiene esta forma, donde una función está acompañada por la primera derivada más una función acompañada por y. Esta es igualada a una función acompañada por y al cuadrado más una función que no está acompañada con una y. Bueno, los pasos para desarrollar una ecuación diferencial de Riccati son las siguientes. Básicamente, necesitamos una solución particular, ¿no es cierto? Básicamente necesitamos eso. Bueno, en los ejercicios seguramente nos la van a dar esta solución particular, o de lo contrario, nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Qué es una solución particular? Justamente una solución particular es una solución anterior a la solución verdadera. Es algo, lo podríamos llamar, un previo, ¿no? Para llegar a la solución verdadera. Y que si reemplazamos esa solución en nuestra ecuación diferencial, justamente esta nos tiene que dar a una igualdad. Tienen que ser iguales. Tendría que cumplir acá para que sea una solución particular. Por eso, en esta se hace mención de comprobar. Puede ser que en el ejercicio nos dé una solución particular, pero esta no pertenece a nuestra ecuación diferencial. Entonces, por ende, es necesario comprobar. Ya, como segundo paso, una vez ya al haber obtenido nuestra solución particular, lo que hacemos es realizar un cambio de variable. En esta, justamente, vamos a reemplazar nuestra solución particular. ¿En qué parte? En esta parte, en la y1. Se escribe y1 porque justamente les decía que es anterior a una solución anterior, ¿no? A la solución verdadera. Y esa sustitución es la siguiente, ¿no es cierto? Y igual a y1 más u a la menos 1. Este u es el cambio que vamos a realizar. Podría ser b, z, la que queramos. Básicamente esta sustitución vendría ya a ser nuestra solución. Nosotros básicamente vamos a buscar el valor de u. ¿Cuál es el valor que tiene u? Encontramos ese valor y reemplazamos en esta misma ecuación, y esa sería nuestra solución a nuestra ecuación diferencial. Entonces, a continuación resolveremos un problema o una ecuación diferencial con la forma de una ecuación de Riccati. Bueno, aquí tenemos la ecuación diferencial que va a ser ejemplo, ¿no? Para poder aprender, y justamente la solución particular vendría a ser esta de acá, y esta vendría a ser su derivada de x es 1, ¿no es cierto? Lo denotamos de esa manera para que podamos probar si es una ecuación diferencial. No, si es solución particular. Básicamente tenemos que reemplazar. Ya tenemos aquí y1 de x, vamos a considerarlo como nuestro y.
y el y', justamente la derivada. Entonces aquí sería 1, ¿cierto? Aquí venimos, 2x no hay, y sí hay, y es x, ¿cierto? 1 más x no hay, pero sí hay en y, ya, 2x cuadrado. Mira, simplemente simplificamos, 0 de 0. Entonces cumple, ¿no es cierto? Es una ecuación, digamos, solución, ¿no?, de nuestra ecuación diferencial. Ya, básicamente acá lo que vamos a hacer es la sustitución, ¿no?, que antes hemos escrito que es u, ¿no es cierto? Acá iba y1 más u a la menos 1. Esa es justamente la sustitución que vamos a hacer. Derivamos. A ver, allá. No, todavía acá no derivamos. Y1 sustituimos y1. ¿Con quién? Con x, ¿no? Básicamente para eso sirve nuestra solución particular. X más u a la menos 1. Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a trabajar. Ahora, necesitamos su derivada. Derivada de x es 1. Más la derivada de esto es baja, ¿no? Menos 1, menos 2. Justamente lo tenemos que multiplicar por la derivada de esta función. Esta es una función. Ya. Esta vendría a ser 1 menos 1. Menos 1 a la menos 2 por u'. Ya. Tenemos entonces 2. Entonces lo escribimos ordenadito por acá. Y igual a x más u a la menos 1. Y acá y' igual a 1 menos 1. 1 ya no lo escribimos. 1 y u a la menos 2. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos estos valores. Entonces tenemos u menos a la menos 2 por u'. Ya está, ya. Más 2x x más u a la menos 1 igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. U menos 1 aquí al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, continuando, realizamos esta operación algebraica que vendría a ser básicamente esto: 2x al cuadrado, 2x u a la menos 1. Seguimos, resolvemos este binomio que sería x al cuadrado más justamente el primero. Diré 2 por el primero por el segundo, ¿no es cierto? Más el último, digamos, el segundo al cuadrado, menos 2. Ya está. Ya está. Más justamente x al cuadrado aquí. Ya, queda ahí. Bueno, lo que hacemos acá, simplificamos básicamente menos 2 con esto. El 1 también se va con esto. El menos 2x por u a la menos 1 también. Básicamente me quedaría u a la menos 2 por u' igual a menos 2. Ya, ¿qué hacemos? Básicamente pasamos a dividir o despejamos respecto a u'. Me pasaría con negativo, ¿no es cierto? Bueno, me quedaría un 1. Entonces, esto justamente es diferencial de x, no, diferencial de u
respecto a x. Entonces este x yo lo paso a multiplicar y a este 1 ya no lo escribimos. Entonces, ¿qué pasa si lo integramos? Lo integro. Diferencial de u es 1 menos x, ¿no es cierto? Más una constante. La constante lo podemos considerar en cualquiera de los dos miembros. Bueno, tenemos esto. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos el valor de u. Entonces eliminamos toda esta parte. Eliminamos así. Ya, está bien, queda ahí. Queda. Bueno, dijimos que nuestra solución ya vendría a ser esto, ¿no es cierto? Básicamente lo que nos faltaba era determinar el valor de u. Simplemente lo reemplazamos. ¿Cuánto vale u? Vale, justamente aquí es a la menos 1. No, está bien nuestro resultado. Ajá. Más C1, todo esto a la menos 1. Bueno, eso vendría a ser nuestra respuesta. Sí, está bien. Ya, entonces proseguimos básicamente acá para que nos quede en términos positivos. Justamente lo pasamos para abajo, ¿no es cierto? Más C1. Aquí también. Para que nos quede de manera positiva, lo pasamos así. Se ve mejor. Bueno, esto vendría a ser la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Bueno, ahora pasamos a la ecuación diferencial de Lagrange. Bueno, a continuación daré a conocer respecto a lo que es la ecuación diferencial de Lagrange. Básicamente, la ecuación de Lagrange tiene esta forma. Esta es la forma de una ecuación de Lagrange. Podríamos llamarlo su estructura, ¿no es cierto? A continuación tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales de Lagrange. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, aquí al x le acompaña un 1. Ese 1 vendría a ser f de, aquí es y, la función f, que depende de y', no, vendría a ser el 1. Ahora, por último viene el término que no está acompañado con ninguna variable. No hay una x, nada, ¿no es cierto? Entonces, pero es una función que depende de y'. Y vendría a ser toda esta parte. Esta es esta función g de y', vendría a ser esto. Bueno, ahora pasamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos x, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro x. Entonces, la función que le acompaña a x está en dos partes, podríamos decirlo así, ¿no? Pero para eso lo factorizamos. Factorizamos x, sería y' menos 2 más y
Entonces ya tenemos, mira, la función que le acompaña al x vendría a ser y' menos justamente esta función, más una función que dependa solamente de y'. No está multiplicado por ninguna x o la variable x, ¿no es cierto? Ahora, venimos acá. Ahora tenemos aquí básicamente la función que le acompaña a x vendría a ser 5y'. Esa función básicamente depende solamente de y'. Así que vendría a ser el 5y'. Bueno, cumple, ¿no es cierto? Por último, la función g, que depende solamente de y', vendría a ser. Entonces, justamente, estas ecuaciones son del tipo Lagrange. Entonces, podemos aplicar el método siguiente. Como ejemplo, vamos a resolver el primer ejercicio. Pero, antes de ello, daremos a conocer algunas pautas, algunos pasos para resolver esta ecuación diferencial. Claro que hay otros pasos. Este es uno de los ejercicios más sencillos. Es más, es un caso especial, ya que esta se va a transformar en una función lineal de primer orden y que va a ser separable. Va a ser muy fácil de resolver, pero va a haber otras ecuaciones diferenciales de Lagrange que no se van a poder resolver de esta manera. Entonces se tiene que aplicar otras fórmulas, otros pasos adicionales para llegar a la respuesta. Además que esta o la solución de ese tipo de ecuaciones se dan de manera paramétrica. En este caso, solo reemplazaremos en función de la variable x. Solo eso. Bueno, a continuación daremos algunos alcances sobre los pasos que vamos a realizar para resolver esta ecuación diferencial de Lagrange. Bueno, los pasos serían los siguientes. Primeramente introducimos un parámetro que lo vamos a definir por P y vamos a sustituir básicamente toda y', ¿no es cierto? Y luego derivaremos con respecto a x después de haber reemplazado y posteriormente analizaremos nuestra ecuación. Analizaremos en cuanto básicamente para obtener la solución. Y finalmente reemplazamos el resultado que vamos a obtener justamente en nuestra ecuación inicial, donde hemos reemplazado el parámetro P. Y básicamente eso sería la solución a nuestra ecuación. De igual forma, en el análisis de nuestra ecuación, justamente se verá las respuestas. Se podría determinar de manera
métrica, ¿no? En función de x y también en función de y, dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, que dependan de p. Pero en este caso, de alguna u otra manera, para hacerlo rápido y sabemos que es el camino más fácil en cuanto a esta ecuación diferencial, reemplazaremos el resultado. Bueno, comencemos. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo y básicamente introducimos este parámetro de una manera rápida y sencilla. Sería p, ¿no es cierto?, más p al cuadrado. Bueno, ahora como segundo paso, que era, derivamos, vamos con respecto a x. Entonces derivamos y, ¿no? Y', lo pongo, porque justamente voy a derivar, y derivada de x es 1, ¿no es cierto? Es tanto el p como el y' justamente están en función de x. Básicamente podríamos llamarlo que es, en otras palabras, que p justamente es una función que depende de la variable x. Por ejemplo, sería esto. Básicamente significa eso. Entonces, p es una función. Como no sabemos, digamos de alguna otra manera el valor, yo dejo la derivada nada más indicada. Bueno, esto, el 2 bajaría, se le resta menos 1 multiplicado por p'. Bueno, ahí tenemos. Aquí ya podemos ver que es una ecuación separable o de primer orden, ¿no es cierto? Bueno, lo que habría acá es básicamente que y' pasa a restar menos 2p' punto p', ¿no es cierto? ¿Qué habría acá? Podría factorizar. Factorizo 2p. Aquí estoy mal. Es 2p'. Entonces, factorizando, me quedaría menos 1. 2p', me quedaría p menos 1. Así. Y' menos 1. Aquí también hemos cometido un error. Justamente cuando es y', nosotros tenemos que cambiar por p. También tenemos que reemplazar. Pero una vez de haber derivado, para trabajar de una manera uniforme. Ya, p menos 1. Básicamente, aquí vendría lo que es el análisis, ¿no?, de esta ecuación. Básicamente esto, nosotros lo que haremos pasaría a dividir. Y esto no es así, porque nosotros hay que considerar que si p menos 1 es 0, justamente esto no puede pasar a dividir. Pero si p1 es diferente de 0, sí podría pasar a dividir. Entonces, analizamos respecto a estos dos casos. Primero, vamos a comenzar cuando
P menos 1 es diferente de 0. Entonces pasaría a dividir, entonces se convierte en 1. Sería 2P'. Básicamente este 2P lo pasamos a dividir y dejamos solo a P'. Bueno, continuando, eliminamos hasta esta parte más o menos. Ya. Bueno. Básicamente nos hemos quedado con esto, un medio igual a P'. Ya está. ¿Qué pasa si esto lo pongo así? Al volteadito, no. Ya. Ahora, nosotros sabemos que este P depende de X, ¿no es cierto? Entonces es de esta manera esta derivada, ¿no es cierto? Que depende de X. Diferencial de la función P respecto de X. Medio. Esto pasaría a multiplicar e integramos. Aquí me quedaría P, acá un medio de X. Bueno, básicamente esto vendría a ser el resultado, pero hay una cosa acá. Hay una cosa que es más una constante. Esa constante lo voy a poner como C1. Bueno, ahora nosotros hemos eliminado acá una cosa. Recordemos que a un inicio nosotros hemos cambiado el y' con P más P al cuadrado. Entonces justamente el P vamos a reemplazar respecto a estas variables de acá, por decirlo de alguna otra manera, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, ya estaríamos llegando a la solución de la ecuación diferencial. Entonces sería un medio de X más una constante. Todo esto más de X ya está. Bueno, entonces básicamente acá también estamos cometiendo una falta, porque este es elevado al cuadrado. Ya, comencemos a resolver. Esto me quedaría como menos X más 2C1, C1, ¿no? Más el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo. Ya no lo pongo porque justamente se elimina con el 2 inferior. Entonces me quedaría esto más C1 todo esto al cuadrado. Bueno, tendríamos eso. Eliminamos
Acá tendríamos x al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Acá lo sumo más x1. Ya hemos hecho esto. Finalmente, más 2c1 más c1 al cuadrado. Si nosotros analizamos acá, justamente estos son constantes, ¿no es cierto? Entonces, al ser el mismo constante que esto, de alguna otra manera, lo llamo C1. Y bueno, esto vendría a ser el resultado final por este método. En este caso, la ecuación diferencial es sencillo. Ahora, analicemos la otra solución de nuestra ecuación diferencial. La otra ecuación viene a ser básicamente cuando nosotros resolvíamos justamente en esta parte, ¿no es cierto? Fue en este análisis que decidimos nosotros que P1 sea diferente de 0 y nos salió este resultado. Ahora nosotros comprobaremos cuando P menos 1 es igual a 0. ¿Qué pasaría? Entonces primero nosotros escribimos P menos 1 igual a 0. Entonces me sale que P es igual a 1. Y encontrar el valor de P ya no lo puedo analizar acá porque no llego a ningún valor. Reemplazo básicamente, lo eliminé nuevamente en la ecuación inicial. Y E igual a x menos 2p más p al cuadrado. Aquí reemplazamos. ¿Cuánto vale p? Bueno, reemplazamos p1, ¿no? P igual a 1. Entonces, yo reemplazo p igual a 1. X menos 2 por 1 más 1 al cuadrado. Y. Bueno, 2 por 1, 2. 1 al cuadrado, 1. Menos 1. Vendría a ser esto la solución. La otra solución en cuanto a nuestra ecuación diferencial. Bueno, esta sería la ecuación diferencial, la solución general, ¿no es cierto? Que vendría a ser una parábola y esto justamente una línea recta, básicamente. Bueno, esto vendría a ser justamente en cuanto a la ecuación diferencial. Este resultado no siempre se va a cumplir en otras ecuaciones diferenciales, básicamente no se va a encontrar, ni tampoco se va a poder despejar respecto a ella. Entonces se va a expresar básicamente de forma paramétrica. Muchas gracias, esto sería todo en cuanto a esta ecuación diferencial de Lagrange. Bueno, a continuación daremos a conocer respecto a la ecuación diferencial de Bernoulli. Básicamente, la ecuación diferencial de Bernoulli tiene esta forma.
donde hay una función respecto de x acompañada de una primera derivada más otra función respecto de x acompañada de y. Esta es igualada a una función respecto de x acompañada con una y a la sub n. Esta n podría tomar cualquier valor. Bueno, a continuación, básicamente, ya al identificar que nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial de Bernoulli, o sea, tiene esta forma, básicamente procedemos a realizar los siguientes pasos para su solución. Primeramente, se realiza un cambio de variable. El cambio de variable va a ser u igual a y a la 1 menos n, donde n justamente será la exponente de nuestra ecuación diferencial. Bueno, posteriormente a ello, haciendo este cambio de variable, tanto como la primera derivada de y, como también la misma y cambiando justamente, obtenemos una ecuación diferente a una ecuación lineal, o sea, digámoslo de alguna otra manera, no se parece a una ecuación lineal. Entonces procedemos a transformar esa ecuación para que se convierta en una ecuación diferencial lineal. Bueno, básicamente para que sea una ecuación diferencial lineal, justamente tiene que tener esta estructura. Buscamos esta estructura y bueno, posteriormente seguiría el siguiente paso. Bueno, continuando con los pasos, el paso siguiente que seguiría sería aplicar la fórmula para resolver justamente nuestra ecuación lineal. Y la fórmula es la siguiente, las fórmulas son las siguientes. La variable dependiente, justamente por mu, en este caso la variable dependiente es y o y igual, esta va a ser igual a la integral de q, en este caso sería q de x, le escribimos q nada más, por mu, y esta a su vez es respecto a la diferencial de x. Bueno, mu se va a determinar mediante esta otra fórmula, donde mu es igual a la exponencial de esta a su vez a la integral de p de x diferencial de x. La exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Justamente. Y de esa manera, este resultado reemplazamos en esta integral y en esta otra parte de la ecuación. Justamente encontraríamos el valor de u. Y bueno, como último paso sería regresarnos a la variable original. Como en un principio nosotros hicimos este cambio de variable, ahora sería regresar, ¿no? Como hemos hecho, hemos cambiado nuestro y con respecto a u, sería cuestión de devolver a términos de y, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros vamos a encontrar el valor de u, justamente este u, el valor que vamos a obtener, lo reemplazamos acá. Cosa que, como nuestro objetivo en una ecuación diferencial es calcular nuestra función, en este caso y, despejando, ya encontraríamos el valor de y. Básicamente sería eso. Bueno, a continuación les daremos a conocer un ejemplo práctico sobre la ecuación diferencial de Bernoulli.
Bueno, a continuación tenemos como ejemplo esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar si cumple con la estructura. Tenemos justamente una primera derivada que está acompañada por una función. En este caso la función sería 1. Bueno, corresponde. Ahora, tenemos otra función que está acompañada con y. Tenemos y. La función que la acompañaría sería -1. Y bueno, en esta parte tenemos una función que está acompañada por y a la n. En este caso, nuestra n sería 2. Nuestra función sería 2x, 2e al x. Bueno, como cumple, procedemos a resolver nuestra ecuación diferencial. Básicamente hacemos lo que es el cambio de variable de u y a la u menos n. Pero en este caso nosotros hemos visto que nuestra n es 2. Entonces, básicamente, mi y se convertiría en y menos 1. Bueno, tendríamos esta igualdad. Esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero obtener el valor de y su derivada para justamente reemplazar acá. Si no, no puedo reemplazar. Entonces sería y u a la menos 1. Bueno, ya tendríamos. Ahora calculamos la primera derivada. Menos 1 u a la menos 2 por u. Esta u lo vemos como una función respecto de x. Es por eso que no sabemos el valor justamente de esto y lo dejamos nada más la derivada indicada. Bueno, simplemente acá hay que reemplazarlo, ¿no? Y es u a la menos 1. Bueno. Entonces, la primera derivada de y respecto de x es esto. Entonces escribo u menos 2 por u'. Esto justamente menos u a la menos 1, porque está y. Ya, bueno, continuando. 2e para e a la x. Bueno, y sería u a la menos 1 al cuadrado. Tenemos de esa manera lo borramos el 1 por esta parte y acá básicamente copiamos lo que es todo. Bueno, por 1 menos por más menos 2 por 1 por 2, 2 nos queda. Bueno, nosotros dijimos que a través de ese cambio de variable nos tenía que quedar una ecuación diferencial lineal. Entonces en este caso no es así, porque vemos acá que la variable dependiente justamente está elevado a exponentes, ¿no es cierto? Entonces lo que debemos hacer acá es convertir justamente en una ecuación lineal. ¿Cómo lo convertimos básicamente? Yo quisiera tener esa forma, ¿no? Donde se encuentra primero la primera derivada de la variable dependiente. Entonces yo elimino el menos 1 menos 2x. ¿Qué podría hacer en ese caso? Lo más recomendable sería multiplicar esto, toda la ecuación, por menos 1 a la 2. ¿Por qué? Menos por menos más, u por u, la misma base, u, las exponencias suman 0, entonces sería 1. Y como me queda 1, aquí sería u'. Mira, ahora multiplico. Menos por menos más, u por la misma base, y me quedaría 1, ¿no es cierto? Entonces acá 2, acá sería negativo, 2e a la x por la misma base, las exponencias 1 me quedaría 0 y me da como resultado un 1.
ya no lo escribo. Entonces aquí tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? Ahora, bueno, ahora tenemos que aplicar justamente la fórmula para resolver una ecuación lineal, ¿no es cierto? Entonces tenemos justamente que la forma de una ecuación lineal es P de X y igual a Q de X, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya, entonces aquí nos quedaría identificar quién es nuestro P de X. Si nos damos cuenta, es P de X es igual a 1. Mi Q de X viene a ser toda esta expresión, ¿no es cierto? Menos 12X. Ya está. Ahora, básicamente, calculamos nuestro mu, justamente la fórmula para resolver una ecuación lineal. Bueno, nuestro mu, en principio, sería E por la integral de P de X. En este caso sería nuestro P de X, 1 diferencial de X. Entonces, acá, básicamente, nuestra integral sería E al X. No lo colocamos la constante y aquí al final lo vamos a hacer. Entonces, bueno, aplicando la otra fórmula, nuestra variable dependiente sería la mu, no diré la u. Esto justamente multiplicada por mu. Pero nuestro mu sabemos que es E al X. Ahora estamos aplicando justamente la primera fórmula para resolver la ecuación de una ecuación lineal, que lo hemos mostrado en los pasos. Solamente esas dos fórmulas estamos aplicando, que son básicos, ¿no es cierto? Entonces, integral, en este caso sería de Q de X, ¿verdad? Menos 2E al X por mu. Por mu, en este caso sería E al X diferencial de X. Bueno, a este valor estaríamos llegando. Bueno, a través de estas sustituciones, justamente los valores que nosotros hemos sacado justamente es el P de X y el Q de X. Y lo hemos reemplazado básicamente en esta fórmula y hemos obtenido esto. Y continuamos resolviendo nada más eso. Entonces, tenemos acá que U al X sigo resolviendo, ya sería, mira, sacamos el negativo, integral de 2 a la E a la 2X, ¿no es cierto? Diferencial de X. Bueno, lo tenemos ya nosotros de esa manera. Claro. Ya bueno, ahora procedemos simplemente a integrar. A ver, integramos algo muy interesante. Vemos que la derivada de 2x justamente está acá. Podríamos considerar como a la 2x como e a la x o la v nada más, ¿no? Entonces, integrar de e a la v justamente es e a la v. Pero, en este caso, ¿quién vendría a ser nuestro v? Vendría a ser 2x. Ajá. Ya, y más una constante. Bueno, básicamente ya estaríamos calculando el valor de u, porque justamente solo es eso, lo que estamos buscando en este caso. Entonces, mi pasaría a dividirlo así. Si lo separamos, así nos quedaría. Bueno, aquí simplificaríamos este término, este subiría con menos, ¿no?
menos x, bases iguales se conservan y se sumaría los exponentes 2x menos x, sería justamente x. Más c1, y esto lo paso justamente, lo subo, ¿no? Con negativo. Ahora tengo este valor. Justamente, ahora devolvemos a la variable inicial que estaba con respecto a i. Aquí está con respecto a u. Entonces, vayamos a ese cambio de variable que nosotros hicimos en un principio, donde hemos dicho que u es igual a y 1 menos n, en este caso n sería menos 2, entonces menos 1 era. Entonces, nuestro objetivo es calcular nada más que y, ¿no es cierto? Una función. Entonces despejaría acá y ya no. Multiplico por menos 1. Menos 1, me quedaría 1 menos 1. Sería de esta manera, ¿no es cierto? Por menos más 1, justamente acá me quedaría con la u. Bueno, lo reemplazo acá. Y a la menos x. Pues justamente ya hemos encontrado la función y, ¿no?, que estábamos buscando. Básicamente, acá ya, por verlo de alguna otra manera, acá nosotros ya teníamos la solución. Digámoslo acá, ¿no? Ya teníamos ya la solución cuando nosotros hemos hecho cambio de variable de u igual ahí a la menos 1. Realmente acá ya está nuestra solución. ¿Qué nos falta? Encontrar básicamente el valor de u. Y lo hemos encontrado, lo reemplazamos, despejamos y eso sería la función solución a nuestra ecuación diferencial. Bueno, en otro caso sería el cambio de variable que estaríamos haciendo, ¿no? O acá, ¿no es cierto? Pues acá yo reemplazo justamente u con lleno. No. Si yo multiplico allá, yo reemplazaré con y a la menos 1. Y bueno, resolviendo llegaríamos a la misma forma, ¿no? Bueno, básicamente esta sería la solución a nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, compañeros, amigos.